Hola, estamos en el curso Métodos no supervisados y detección de anomalías en el apartado, en el módulo Detección de anomalías. Vamos a ver el cuarto tema, la cuarta parte del cuarto tema, métodos no supervisados. En concreto vamos a empezar a ver los métodos basados en clustering. Estos métodos son bastante parecidos en la filosofía a los métodos que hemos visto anteriormente de los vecinos más cercanos. La diferencia estriba en que se supone que tenemos construido un conjunto de clústeres sobre mi conjunto de datos. Una vez que yo he construido mi clúster, podemos utilizar estos agrupamientos realizados en este paso anterior para decidir si un nuevo elemento es o no es un outlier, un valor anómalo, es comparándolo con los clústeres ya construidos. Por supuesto, también podemos dar un score, un valor de anomalía a cada uno de los datos que están en cada uno de los grupos, atendiendo a si están más o menos cerca de su centroide, tal y como vamos a ver posteriormente. Si tenemos construido un conjunto de clúster por métodos como los basados en densidad, como por ejemplo DevScan, en este mismo proceso de construcción de clúster se tienen ya algunos puntos, es posible tener algunos puntos que no pertenecen a ninguno de ellos. En este caso, podríamos decidir que estos puntos son valores anómalos, son los famosos puntos de ruido en algoritmos basados en densidad. Bien, en cualquier caso, si no disponemos de este tipo o no son aplicables este tipo de métodos, podemos, sin embargo, asumimos que tenemos un conjunto ya realizado de clústeres, pues podemos dar el valor de anomalía o el score a un punto nuevo, por ejemplo, en la figura tal como aparece en este gráfico, a este valor de aquí, pues podríamos calcular el valor de anomalía comparando la distancia de ese punto a cada uno de los valores de los centroides de los clústeres que ya se han construido previamente. Nos quedaríamos con la distancia más corta y ese sería el valor de anomalía que se le da a ese punto. Bien, entonces el problema que tenemos ahora que abordar es cómo medimos la distancia a los distintos clústeres. La primera alternativa básica sería utilizar la distancia euclidia. Se mide la distancia de un punto a su centroide más cercano, utilizando, como estamos indicando, la distancia euclidia. En cualquier caso, sabemos que la distancia euclidia suele presentar problemas, tal y como hemos visto en los métodos de los vecinos más cercanos. Estos mismos problemas se presentan aquí y, como se puede apreciar, el valor de anomalía para este valor es alto y es correcto porque está bastante lejano del centroide al clúster que él pertenece. En la figura se pueden observar dos clústeres, primer clúster y segundo clúster, ¿verdad? Bien, pero el problema surge con este punto, ya que tiene un valor de distancia al centroide del clúster bastante pequeño, porque está bastante cerca, y sin embargo debería ser considerado un outlier, ya que está en una zona relativamente alejada de una zona de alta densidad, la zona correspondiente a este conjunto de puntos. Así que, como alternativa, en vez de utilizar la distancia euclidia, también se puede utilizar una medida similar a la utilizada en LOF, en Local Outlier Factor, del apartado anterior. En este sentido, simplemente habría que ponderar esa distancia al centroide por la mediana o la media de las distancias de cada uno de los vecinos de ese punto a su centroide correspondiente. Y con eso conseguimos mitigar el problema de la densidad. Otra alternativa pasaría por utilizar la distancia de Mahalanobis en aquellas nubes de puntos que tienen una forma aproximada a una normal multivariante. En este caso, se puede apreciar que tenemos dos nubes de puntos bien definidas, primera y segunda, y se trataría de calcular, no ya con una distancia euclidia que forma esferas,
sino con la distancia de Mahalanobis, que forma elipses, la distancia de cada punto al centroide correspondiente. Estos métodos suelen ser computacionalmente costosos, ya que hay que computar la matriz de covarianzas para cada clúster. Indicar que algunos que los métodos basados en clustering se han aplicado en algunos ejemplos, como por ejemplo en la NASA lo utilizó para detectar fallos del Space Shuttle, o por ejemplo estos autores utilizaron un sistema de detección de escenas anómalas, de forma que estos autores realizan clústeres de lo que serían las acciones, considerando el tiempo, en el sentido de que si una acción consiste en la aproximación una vez que aterriza el avión de la escalera para posteriormente, una vez que han bajado los pasajeros, acercarse el camión de descarga del equipaje, podría ser considerada una anomalía que se realizase esa secuencia de eventos, pero en sentido inverso. Bien, con esto terminamos la exposición de los métodos basados en clustering y en el próximo apartado vamos a ver un punto importante dentro de la detección de las anomalías, que es cómo realizar una evaluación de cómo de correcto, cuál ha sido la bondad del ajuste que hemos realizado a la hora de detectar las anomalías presentes en nuestro conjunto de datos.